I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Historia y Moda. La vez pasada estuvimos hablando sobre la importancia del hilo y cómo revolucionó la forma en que la gente vivía en la prehistoria, y hoy vamos a ir un poquito más adelante y hablaremos sobre el lino y el significado profundo que tuvo en la cultura egipcia, por lo cual nos vamos a trasladar al antiguo Egipto, pero seguimos estando en la prehistoria. Antes de comenzar, quisiera presentarles a Ceci. Ella se va a integrar al podcast a partir de ahora y nos va a guiar a través de este viaje. Hola Diana, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast. Pues me gustaría que nos empezaras contando la información que tú tienes sobre este tema, que me parece súper interesante, y bueno, traemos por ahí algunos datos bastante curiosos. Sí, buenísimo. Bueno, cuando en noviembre de 1922 Howard Carter descubrió algunos escalones que descendían en el Valle de los Reyes en Egipto, su emoción, alivio y esperanza debieron ser muy intensos. El arqueólogo inglés tenía en ese entonces 48 años y nunca había disfrutado la emoción de hacer un descubrimiento que había anhelado hacer durante casi 2 décadas. Esta vez, él creía que acababa de descubrir el oculto descenso a una tumba real. Las excavaciones de este tipo son muy minuciosas. Las tumbas construidas por los antiguos egipcios para sus sacerdotes y gobernantes del temprano periodo dinástico, alrededor de 3100 a.C., fueron construidas con ciertas técnicas para frustrar los intentos de exhumar a sus ocupantes y sus posesiones. Estas estaban construidas con puertas falsas, pasajes secretos o incluso puertas selladas con sólidos bloques de piedra. En los años 20, los arqueólogos que exploraban una tumba nueva estaban obligados a ir metódicamente cuarto por cuarto para que cada objeto pudiera ser fotografiado, mapeado, catalogado, registrado y retirado antes de que se entrara a la siguiente habitación. Esto en la tumba del ya conocido Tutankamón fue muy difícil. Esta había sido parcialmente saqueada en algún momento de la antigüedad. Los objetos se revolvieron y se volvieron a meter apresuradamente en cofres y ataúdes antes de que se liberara la tumba. Incluso aquellos a cargo de sepultar originalmente al joven rey parece ser que fueron presionados y apurados, poniendo menos cuidado en las decoraciones y en los bienes de la tumba del que su estatus normalmente ameritaría. Él tenía tan solo 18 años cuando murió. Probablemente todos creerían que tendría más tiempo. 3 años después de que la vela de Carter se apagara en la entrada facturada de la tumba, su equipo finalmente pudo comenzar a abrirse camino a través de las envolturas de lino que envolvían el cuerpo de Tutankamón. El 28 de octubre de 1925 se abrió la tapa del ataúd más interno para revelar una momia del joven rey muy bien envuelta, con una máscara dorada con una expresión triste pero tranquila. Este desenvolvimiento final requirió 8 días completos. Carter escribió: Las envolturas exteriores consistían en una gran sábana de lino, sostenida en su posición por 3 bandas longitudinales, una en el centro y otra a cada lado, y 4 bandas transversales del mismo material. Esta representaba la primera de 16 capas de lino, algunas de las cuales se habían deteriorado tanto a lo largo de los milenios que tenían el color y la textura del hollín. Carter registró detalles sobre los vendajes y los textiles que encontró.
Señaló, por ejemplo, que las vendas se frotaron a cada lado de los pies, probablemente como resultado de la fricción, como cuando el cuerpo es transportado lentamente en su nido de ataúdes hacia la tumba. También mencionó el considerable cuidado que se había tenido para lograr la forma antropoide de la momia terminada. La naturaleza era muy fina, similar a la batista, de lino, y lamentó el hecho de que su fragilidad los hacía difíciles de estudiar. A pesar de esta descripción minuciosa, Carter consideraba los textiles encontrados en la tumba de Tutankamón como un acompañamiento mediocre. Cuando el sarcófago se abrió por primera vez, Carter escribió que la vista que vieron sus ojos fue un poco decepcionante, porque el contenido estaba cubierto por sudarios de lino fino. Al principio de la excavación abrió un ataúd lleno de lo que él creía que eran rollos de papiro, pero más tarde también resultó ser lino. Esto también lo escribió él como naturalmente decepcionante. En el peor de los casos, las sábanas fueron tratadas como impedimentos y fueron apartadas y descartadas como telarañas polvorientas. Una gran capa de lino, originalmente de un rico color marrón o posiblemente rojo con lentejuelas de margaritas de metal, se quitó solo para desintegrarse después de que se dejó afuera a merced de la naturaleza durante una disputa entre las autoridades egipcias y los arqueólogos. ¡Qué terrible! Las mortajas, las almohadillas y las vendas que habían sido colocadas tan minuciosamente alrededor de su cuerpo probablemente se destruyeron al desenvolverlas. Las capas exteriores de los vendajes alrededor del cuerpo se trataron con cera de parafina derretida para permitir, como el mismo Carter lo dice, que la capa consolidada se elimine en pedazos grandes. Para Carter y muchos otros, antes y después, las baratijas y amuletos sembrados entre las capas de tela y el exótico cuerpo embalsamado debajo de ellas importaban mucho más que las envolturas mismas. Esto es lamentable, porque esta opinión habría sido una herejía para los antiguos egipcios. Para ellos el lino estaba imbuido de un significado poderoso e incluso mágico. El lino es lo que hacía a las momias sagradas. Sí, qué triste que pues muchas momias hayan sido despojadas de esta, pues de esto que realmente era su propósito. El lino, de hecho, ocupaba un lugar muy importante en la civilización egipcia. Se sabe mucho sobre los tejedores e incluso sobre los blanqueadores y los precios que cobraban. La tela se usaba para la confección, pero también para el trueque, para pagar salarios e impuestos y, obviamente, en la producción de momias. También aseguró la comodidad y prosperidad de los difuntos en el más allá. Desde el reino antiguo en adelante, las listas de ofrendas funerarias incluyen diferentes tipos de tejidos, a veces en gran cantidad. Las tumbas podían contener piezas rectangulares de tela, taparrabos, vestidos, chales y bufandas en cantidades asombrosas. Se estimó que la tumba de Ua, un notable del Reino Medio, tenía 845 metros cuadrados de tela, 375 de los cuales cubrían a la momia. Hay una inscripción en el templo de Horus que dice: Tu rostro se ilumina con este lino blanco. Tu cuerpo está floreciendo con el lino verde. Te unes al lino tejido y derrotas a tu enemigo. Sostienes el lino rojo en su momento. Estas ropas tejidas por Isis e hiladas por Neftis te quedan, te cubren el cuerpo, destruyen a tus oponentes. Solo para entender lo importante que era para ellos el lino. Existe un papiro egipcio antiguo que ahora se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Moscú, conocido como la Historia o el Informe de Uenamun. Les hablo de algo que se escribió alrededor del año 1000 a.C. y muestra que el lino, las cuerdas, las esteras, el oro y la plata se intercambiaban por madera de cedro del rey de Biblos. Durante la 18ª dinastía, esto es entre 1500 y 1292 a.C., el rey de Alashilla recibió ébano, oro y lino a cambio de cobre. O sea, fíjense cómo se comparaba el lino con otros materiales preciosos.
La ropa que usaban los antiguos egipcios era simple, visualmente relacionada con el telar y el campo, lo que les permitía apreciar los atributos naturales de la tela. Muchas prendas eran simplemente rectángulos de tela envueltos y atados alrededor del cuerpo. Es probable que los antiguos egipcios estuvieran en sintonía con las pequeñas diferencias en la textura, el color, el peso y el tejido de varias telas de lino. Las pinturas murales que se conservan muestran a mujeres con túnicas de lino tan transparentes que el color de su piel se asoma, pero también se valoraba ropa mucho más robusta que puede encontrarse en las tumbas de los más ricos. Además de su practicidad, el lino parece haber estado asociado culturalmente con la limpieza. Esta idea impresionó a los visitantes extranjeros como Heródoto, que describió las ropas de lino recién lavadas que los sacerdotes usaban habitualmente cuando se dedicaban al servicio de los dioses. Otras fibras dice que se consideraban impuras. Curiosamente, aunque el lino se podía teñir, la mayoría se blanqueó a un color cremoso usando natrón, la misma sustancia que se usa en la momificación y los rayos del sol. Quizá esta preferencia por el blanco también tenía que ver con la limpieza. El blanco también se asociaba lingüísticamente con la pureza, así que no parece exagerado imaginar una conexión entre el lino y la blancura, y tampoco es sorprendente que la importancia de esta fibra en la sociedad encuentre precisamente eco en la religión. Claro. Pues volviendo un poquito a la expedición de Carter, un paquete de duelas, por ejemplo, encontrado en el primer santuario, estaba envuelto con un lino tejido de color café muy oscuro. El velo que cubría las estatuas de los guardianes era de un rico color crema y tenía una textura que Carter describió como vaporosa. Aunque esta era la primera vez que se observaba esta práctica, por así decirlo, en vivo, ya se conocía por los ritos y pinturas que sobrevivieron. Estos indican que envolver las estatuas de culto era una parte importante del rito. Fueron guardados en santuarios especiales en lo profundo de los templos y fueron vestidos en privado con ropa, como bien decía, ropa limpia, al menos una vez al día por los sacerdotes. El lino estaba íntimamente ligado al secreto, la reclusión y el ocultamiento ritualizado que era clave para la religiosidad del Antiguo Egipto. En Unwrapping Ancient Egypt, Christina Ricks argumenta no solo que los textiles utilizados para cubrir imágenes y objetos sagrados eran una parte intrínseca de su santidad y su significado, sino que esto, a su vez, renovó y fortaleció durante cada ceremonia ritual de envoltura. El lino, en otras palabras, era parte del punto, no solo una capa protectora. El acto de envolver un cuerpo o una estatua en lino tenía el poder de transformar la materia mundana o incluso impura en algo completamente puro y divino. Bueno, sí, ahora que lo pienso, dada su importancia en la vida egipcia, no debería sorprendernos que el lino también desempeñara un papel crucial en la muerte. Los textiles eran valiosos y representaban una parte importante de la riqueza de una persona. Se usaron cofres especiales con tapas elaboradamente inclinadas para almacenarlos y, aunque parece que ocasionalmente se confeccionaban telas especialmente para los entierros, más a menudo parecen haber sido recolectadas durante toda la vida o más. Muchos están gastados, con parches surcidos o llevan nombres o inscripciones que los identifican como pertenecientes a familiares del difunto. Una túnica encontrada en la tumba de Tutankamón, cubierta sobre la estatua de un chacal, lleva el nombre de Akenatón. La procedencia de un textil era claramente importante. El lienzo utilizado para envolver a Ramsés III estaba inscrito con un texto que declaraba que había sido tejido por la hija del sumo sacerdote Amun-Pian. Pues justo Tutankamón estaba envuelto en 16 capas distintas, así como 3 ataúdes y un sarcófago de piedra. Las fuentes afirman haber encontrado telas funerarias faraónicas de 1000 metros de largo, de modo que se envolvieron alrededor del cuerpo a una profundidad de 40 espesores. Artemidora, que murió a fines del siglo I o principios del II y fue enterrada en Meir,
estaba envuelta en tanto lino que la momia terminada medía casi 2 metros de largo, 1/3 más alta que la propia Artemidora. Las vendas alrededor de sus pies se alargaron cuidadosamente, de modo que parecían tener casi 1 metro de largo. La momia terminada parecía una L boca arriba. Independientemente de todos los detalles que implica el proceso de embalsamamiento, la velocidad debida al clima cálido definitivo fue esencial. Primero se lavarían los cuerpos y luego se extrajeron los órganos internos a través de una incisión en el abdomen, y si se extirpaba el cerebro, otra a través del hueso en la parte posterior de la cavidad nasal. Posteriormente, el cuerpo se cubría con sales de natrón, aceites y resinas y se dejaba secar durante 70 días antes de volver a lavarlo. El envoltorio en sí era elaborado, reservado y muy ritualizado. La limpieza y la pureza eran primordiales. Tendría lugar en una sala especial, cuyo piso había sido cubierto con varios metros de arena del desierto, sobre el cual se colocaría una estera de papiro y una sábana de lino. Se necesitaba una gran cantidad de materiales, desde ungüentos hasta vendajes, y todos los involucrados tuvieron que purificarse antes de que pudieran comenzar el trabajo. Se afeitarían, lavarían y justamente se vestirían de lino limpio. A los sacerdotes que realizaban el vendaje físico se les daba el respetuoso apodo de maestros de los secretos, y normalmente trataban de asegurarse de que el número de capas y vueltas utilizados fuera múltiplo de 3 o 4, números que tenían un significado especial. Los amuletos y otros objetos importantes se incrustarían dentro de las capas de tela, y a veces los envoltorios mismos tenían conocimientos rituales escritos en ellos. Una momia tolemaica desenvuelta por Thomas Pettigrew en abril de 1837 en Londres arrojó unos 55 metros de vendajes cuidadosamente inscritos. Los diversos tejidos, vendajes, sábanas, almohadillas, etc., fueron confeccionados uno por uno, reservado el lino más fino para las capas más internas y más externas. Ok, pero hablas de desenvolver una momia como si fuera un rollo de tela, desenrólleme esto, a ver cuántos metros me salen. Ajá, pues fíjate que hubo un tiempo en el que fue prácticamente así. Aquí les tengo otros datos muy interesantes. Las momias han ocupado un nicho especial en la imaginación occidental durante siglos. La palabra momia, perdón si no sé pronunciar persa, pero proviene del persa mumilla, que significa bitumen, que es lo que hoy conocemos como asfalto, que era sumamente valorado como medicina. Aunque ahora sabemos que no todas las momias contenían asfalto, pronto fueron desenterradas, comercializadas, pulverizadas y utilizadas de todo, desde pasta de dientes hasta curas para la epilepsia. O sea, nada de que carbón activado ni menta, ¿no? Sí, no, asfalto de momia. Más tarde también se usaron como pigmento, bajo varios alias, incluidos marrón egipcio o caput mortuum, que en latín significa cabeza de hombre muerto. Yo creo que no sería muy buena publicidad ahora para una pasta de dientes o unas pinturas. No creo que a la generación Z le guste esto. A mediados del siglo XIX, los desenrollamientos de momias se habían puesto de moda en Londres y en otras partes de Europa. Thomas Mommy Pettigrew se hizo tan famoso por ellos que los periódicos los cubrieron como si fueran, producciones teatrales. En un lanzamiento en 1909, narrado por el novelista francés Pierre Loti, la audiencia se puso tan nerviosa que el asunto terminó en una comedia, bastante grotesca, yo diría. La momia real fue envuelta miles de veces en una maravillosa sábana enrollada, dirían más fina que la muselina de la India, que es una tela súper fina de algodón. Esta tela de la momia real tenía más de 400 yardas de largo y tomó 2 horas completas para desenrollarse. O sea, la gente ahí 2 horas viendo todo. Para entonces, de verdad la tensión había subido a tal punto que después del último giro, cuando apareció la figura ilustre, la emoción entre el público fue tal que se precipitaron como una manada de ganado y el faraón prácticamente fue derribado. Pues sí, suena un espectáculo bastante bizarro, pero qué triste porque rompen por completo el propósito para el cual estas personas fueron momificadas, o sea, nunca más iban a poder trascender o pasar a la otra vida. Y este hecho era tan importante que incluso
alrededor del 1500 a.C. había como nombres para como el diferente estado en el que se encontraba una persona. Un cuerpo, una persona se denominaba Kat. Un cuerpo embalsamado era un Jet, que era un homónimo de eternidad, y una figura envuelta con un velo divino recibió otra palabra, Sa, que es prácticamente lo que encontramos en las tumbas. Ajá. Y creo que hablando de preservación no te tienes que ir tan lejos, ¿eh? En la crisis política de Egipto en 2011, que fue conocida mundialmente como la Revolución Egipcia o Revolución de los Jóvenes, esta fue una serie de manifestaciones callejeras que comenzaron por ahí del 25 de enero de 2011 más o menos, el llamado Día de la Ira, y que se difundieron por todo Egipto por diversos grupos sociales. El saldo fueron 10 muertos y más de 500 heridos, pero la represión del ejército sobre los manifestantes dejó otra víctima colateral que no sangra ni grita, pero arranca lágrimas de frustración. Y este es el incendio del Instituto Egipcio, que albergaba la más importante colección de mapas y manuscritos del país, y en el que se conservaba la copia original del Description del Egypt, que son los 24 volúmenes repletos de ilustraciones que Napoleón encargó a un grupo de científicos que le acompañaron durante su campaña en el país del Nilo. O sea, te estoy hablando de 2011. Desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos os contemplan. Esas palabras de Napoleón a sus soldados han pasado a la historia ligadas a una de las maravillas del mundo antiguo. El francés comprendió pronto que el país que pisaba a finales del siglo XVIII no era comparable a otro. Bonaparte reunió a más de 160 científicos y 2000 artistas para crear esta magna obra que recopilaba una gran cantidad de documentación sobre los monumentos de Egipto, la fauna, la flora, los minerales, los habitantes, sus costumbres, sus hábitos, su agricultura, el comercio y, por supuesto, los textiles. Los jóvenes manifestantes trataban de salvar del incendio algunas de las casi 200,000 obras que guardaba. 30,000 fueron rescatadas del fuego, pero el resto, de verdad reducido a cenizas, se apegaba a la ropa y el rostro de los que miraban sin terminar de creerse la tragedia. Además de lo que se quemó, cerca de 50 artefactos fueron saqueados, entre ellos una estatua del que ya mencionabas antes, del faraón Akenatón, que por cierto se cree que él era el padre de Tutankamón. Esa estatua fue encontrada más tarde cerca, tirada en un montón de basura. Otra fue una estatua de madera dorada de una diosa con Tutankamón, que también salió a la luz muchos años después, ya restaurada y nuevamente a la vista del público, pero así como estos, hubo muchos otros elementos que se vieron dañados durante los disturbios. El saqueo del museo fue considerado por muchos como un sacrilegio. Sin embargo, es discutible que a los ojos de quienes originalmente habían creado y adorado las estatuas, habían sido violentadas mucho antes, desde el mismo instante en que les quitaron sus cubiertas de tela. Claro. Todas las estatuas y muchos otros objetos encontrados por Carter en la tumba de Tutankamón habían sido cuidadosamente envueltos en lino. Sí, totalmente de acuerdo. Hasta ahora pensábamos que la explicación más común de la momificación es que conservaba el cuerpo de modo que pudiera permanecer relativamente intacto, incluso realista para el más allá. Pero el problema de esa mentalidad es que priorizamos lo que está dentro del envoltorio y trivializa los vendajes y otros textiles utilizados en la momificación. O sea, el lino, en otras palabras, se reduce a una mera cubierta protectora para el núcleo y no fue así. Claro, nuestra preocupación creo que se da más por los cuerpos y tesoros encontrados escondidos dentro de los lienzos. Sin embargo, no captan el valor y el significado del lienzo como tal. Creo que hubo muchos esfuerzos y grandes cantidades de lino que se dedicaron incluso a momificaciones comparativamente simples. Las ilustraciones y los ejemplos que se conservan muestran una asombrosa complejidad y toda una habilidad en la disposición de las tiras para crear efectos visuales. O sea, los seres humanos fueron esculpidos usando lino en esta forma para ser imbuidos de divinidad. Entonces, a medida que un cuerpo era embalsamado y envuelto, se estaba transfigurando en algo digno de veneración.
En la introducción a la tumba del Tutankamón de Howard Carter, él se preocupó mucho por enfatizar la importancia y la gravedad de su misión. Tenemos aquí por primera vez un entierro real muy poco perturbado a pesar del saqueo apresurado que ha sufrido a manos de los antiguos ladrones de tumbas. Su trabajo, no hace falta decirlo, no sería un robo de tumbas. Una vez terminado su trabajo, aseguró a los lectores: los restos del rey serán envueltos con reverencia y devueltos al sarcófago. Esa pudo haber sido la intención, pero si hubo algo, tal vez los rumores de la maldición, o probablemente todos los tesoros que la momia de Tutankamón había ocultado sobre su persona, que se interpuso en el camino de la atención que Carter pretendía originalmente. Cuando el sarcófago fue reabierto por los años 60, me parece que en el 68, se encontró que el cuerpo del gobernante egipcio estaba en un estado de verdad lamentable. La momia no estaba en una sola pieza, esto lo escribieron más tarde los investigadores. Comentaban que la cabeza y el cuello estaban separados del resto del cuerpo y las extremidades se habían desprendido del torso. Estas roturas habían sido obra de Carter y su equipo, que habían empleado métodos cada vez más violentos con tal de llegar al cuerpo, a los amuletos, a las joyas, entre todos los vendajes. Se deslizaron cuchillos calientes dentro de la máscara dorada para sacarla del cráneo decapitado. El niño rey ha sido enterrado nuevamente dentro de su tumba, pero en una encarnación de Kat básica y rota, en lugar de la imagen sagrada esculpida, el lino y con todo el cuidado que los maestros de los secretos crearon hace 3.300 años. Desde entonces, Tutankamón ha sido enterrado sin envolver. Qué triste. Qué interesante. Realmente ha cambiado mi forma de ver o de pensar en las telas, en las vendas que cubrían a las momias. Es realmente algo nuevo para mí conocer el significado tan poderoso que tenían. Y pues sí, es realmente una pena que no se hayan preservado y pues que en cierta forma se haya violado esa razón por la cual las momias estaban cubiertas con lino. Bueno, muy interesante, Ceci. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que este podcast es complemento de un curso sobre historia y moda. En caso de que quieran ampliar sus horizontes, conocer un poquito más de cultura, historia, economía, política, chismes históricos, género, todo. Exacto, es bastante amplio, pues pueden encontrar la información así como las imágenes de lo que hablamos en este episodio en nuestro Instagram, historia y moda _. Esperamos que les haya gustado, gracias por escucharnos. Si les gustó, les pareció interesante, por favor compártanlo con sus amigos y enemigos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!